Bueno, hasta ahora hemos entonces hecho todas sentencias individuales, es decir, nosotros escribíamos un comando, le dábamos enter, ese comando se ejecutaba de manera individual. Vamos ahora a comenzar a hacer nuestros primeros programas, o sea, unir más de una instrucción detrás de la otra. Para eso vamos a utilizar el editor que trae la interfaz de Octave, al cual se puede acceder desde este botón que está aquí abajo, esta solapa editor. Cuando cliqueo acá se me abre el editor de texto donde yo puedo escribir mis programas. La ventana de comandos queda aquí abajo y puedo cambiar entre una y otra cuantas veces quiera. En el editor puedo escribir cualquier operación de asignación como las que estuvimos viendo y otra serie de sentencias que vamos a ver ahora a continuación. Pero lo primero que quiero hacer es escribir un comentario utilizando este símbolo numeral, indicando qué es lo que va a hacer nuestro programa, simplemente para que lo tengamos en mente. Nuestro primer programa va a ser muy sencillo, de acuerdo a la cantidad de número de alumnos que tengamos, el programa va a imprimir por pantalla si son muchos alumnos o si son pocos. Entonces vamos a escribir que eso es la función del programa, imprime por pantalla si hay muchos o pocos alumnos en la clase. Estas sentencias que se pintan en verde, que comienzan con el símbolo numeral, son comentarios y son ignoradas por el intérprete. Es decir, la computadora no las va a tener en cuenta, pero sí nos permiten a nosotros dejar notas en el programa, ayuda a memorias de cosas que no tenemos que olvidar. Entonces acá tenemos clarito qué es lo que vamos a hacer en nuestro primer programa. Para comenzar vamos a crear una variable que tenga el número de alumnos. La voy a llamar numalumnos. Las variables pueden ser cualquier combinación de números y letras, los nombres de variable, mayúsculas y minúsculas, pero no pueden contener espacios. En este caso, num alumnos va a ser el nombre de nuestra variable. Y supongamos que somos 50 alumnos en la clase. Entonces ahora queremos imprimir por pantalla, eso se hace con el comando dis, y entre comillas voy a poner el texto que quiero imprimir. Son muchos alumnos. Ahora bien, este texto solo tiene que aparecer si efectivamente son muchos alumnos. ¿Cómo hago eso? Bueno, o sea, en definitiva lo que quiero es que esta instrucción se ejecute solamente si se cumple una determinada condición, y si no, que no se ejecute, que se ignore. Eso se hace a través de una estructura de control condicional, se llama, cuya palabra clave es if. if. En inglés, if significa sí. Si tal cosa, entonces implica una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que queremos hacer? Si hay efectivamente muchos alumnos o no. Esto lo tenemos que expresar a través de una operación que se llama condición, que es como una comparación es como una comparación. Entonces lo que vamos a hacer es la condición, en este caso que queremos preguntarnos es si la cantidad de alumnos, numalumnos, es mayor que 30, por ejemplo. Y esto se cierra con endif. Entonces esta es la sintaxis que hay en Octave para escribir una estructura condicional. Se pone la palabra clave if, se pone a continuación la condición, que puede ser mayor, menor, igual, mayor igual, menor igual, ahora la vamos a ver más en detalle. Si esta condición se cumple, entonces se ejecutan las instrucciones que haya dentro del bloque. Si la condición no se cumple, el bloque se ignora directamente. ¿Está bien? Entonces, ese bloque se cierra con otra palabra clave que se llama endif, fin del if, fin del si, y entonces se genera este bloque. Entonces, este sería un primer programa muy sencillo. Vamos a poner que al final del programa también escriba por pantalla fin del programa, para que estemos seguros que el programa ha terminado. Entonces ahora ya lo tengo escrito, es un programa muy rudimentario, para poder ejecutarlo lo primero que tenemos que hacer es guardarlo con un nombre de archivo. Eso se hace desde estos iconitos de acá arriba, Save File. Entonces me va a salir
dentro de mi carpeta de usuario de trabajo e2.barra-numérico el nombre del archivo que le quiero poner. Vamos a poner ejercicio 0 como nombre de programa, ejercicio 0. Entonces ahora ya lo tengo grabado, ya lo puedo ejecutar. Hay dos formas de hacerlo. La primera es directamente con este simbolito que está aquí arriba, que es como un signo de play con un engranaje, desde ahí se pueden ejecutar. La otra manera, que es la primera que vamos a hacer, es ir a la ventana de comandos y dado que tenemos en nuestro directorio de trabajo el programa ejercicio 0.m, lo que podemos hacer es acá en la consola de comandos escribir ejercicio 0. Si yo le doy enter aquí, lo que va a hacer es ejecutar el archivo que se llame ejercicio 0 que esté en esa misma carpeta. Entonces doy enter y lo que me devuelve es numalumnos igual 50, son muchos alumnos, fin del programa. Perfecto, parece haber funcionado, pero para verificarlo bien lo que podemos hacer es ir al editor y cambiar la variable del número de alumnos. Supónganse que ahora que fuéramos 20 en realidad. Grabo el programa otra vez y ahora lo voy a ejecutar desde este simbolito más para que vean la diferencia del simbolito de play. Le doy ahí, me voy a la ventana de comandos y lo que veo es ejercicio 0, numalumnos igual a 20, fin del programa. Es decir, no escribió son muchos alumnos. ¿Qué hizo? Asignó la variable, llegó al condicional, como la condición no se cumplía, salteó el bloque y ejecutó lo que había abajo. Fin del programa y ahí terminó. ¿Está bien? Entonces, estas estructuras condicionales nos permiten elegir, o mejor dicho, nos permiten poner instrucciones que se ejecuten solamente cuando se cumple una determinada condición. Eso nos da un gran poder, pues ya estamos yendo más allá de lo que podemos hacer con la calculadora. Con la calculadora podemos hacer un montón de operaciones, pero en general con las calculadoras normales, aunque sean científicas, no tenemos este control sobre las operaciones que se ejecutan. Y acá sí. Vamos a aprender un poquito más. ¿Qué pasa si nosotros quisiéramos escribir, cuando no son muchos alumnos, quisiéramos en cambio poner son pocos alumnos? O sea, reformulo la pregunta. Lo que queremos hacer es que si hay muchos ponga son muchos y que si hay pocos pongan son pocos. Piénsenlo, a ver, con lo que ya vimos, ¿hay alguna forma de hacerlo? Sí, hay una forma bastante sencilla, que es simplemente copiar y pegar esto. Es decir, si yo tengo esta condición se entra nada más que si los alumnos son mayores de 30. Lo que puedo hacer es abajo poner otra condición, que si los alumnos son menores o iguales a 30, así se escribe, menor o igual, entonces que escriba son pocos alumnos. Entonces, si hay más de 30 va a entrar en esta y después va a ignorar esta, y si son menos de 30 va a ignorar la primera y entrar en la segunda. ¿Está bien? Podemos grabarlo, ejecutarlo, y como ven, dice ejercicio 0, numalumnos igual 20, son pocos alumnos, fin del programa. Es decir, está cumpliendo lo que nosotros pedimos, es decir, solo está entrando en esta segunda condición. Esta forma de hacerlo es perfectamente válida, pero no es la forma más eficiente ni más compacta de escribir de estructurar este programa, digamos. Hay una forma más sencilla que es utilizando la sentencia else. Else en inglés significa si no. Y se usa así. En lugar de poner este end if y este segundo if, lo que puedo hacer es reemplazar ambos por una sentencia else. ¿Qué dice esto? Si lo traducimos al lenguaje español. Si el número de alumnos es mayor que 30, ejecuto este primer bloque. Si no, ejecuto este segundo bloque. Si grabo esto y lo ejecuto, van a ver que vuelve a decir número de alumnos igual a 20, son pocos alumnos, fin del programa. ¿Está bien? Entonces, como ven, nos quedó un programa más compacto, más fácil de leer y más fácil de corregir. Porque si yo de repente quisiera cambiar este umbral
y que ahora el umbral para considerar que son muchos o pocos alumnos sea 40 en lugar de 30, por ejemplo, en el programa anterior yo lo hubiera tenido que cambiar en 2 lugares y en este programa solo lo tengo que cambiar en 1. Entonces reduje la cantidad de potenciales errores que puedo cometer al modificar el programa. ¿Está bien? Entonces esta forma de estructurar el programa es preferible. Como van viendo, el mismo programa se puede escribir de distintas maneras. Desde ya hay algunas maneras que serán más eficientes computacionalmente y más fáciles de leer para el programador, otras quizás sean más difíciles de leer para el programador pero más eficientes computacionalmente, y algunas pueden ser peores para ambas cosas. Entonces evidentemente no hay una única forma de programar un algoritmo, y eso es importante tenerlo en cuenta, sino que bueno, hay quizás infinitas maneras. La cuestión es intentar buscar la que sea más clara, menos propensa a errores y al mismo tiempo que sea lo más eficiente posible. ¿Está bien? Bueno, avancemos un cachito más sobre este mismo ejercicio. ¿Qué pasaría si ahora queremos hacer que, si los alumnos son más de 60 o más de 80, por ejemplo, escribieran son muchísimos? Entonces, reitero, tenemos son muchos alumnos, son pocos alumnos, y también tenemos la condición son muchísimos. Bueno, hay bastantes formas de hacerlo, pero en particular una que nos es útil para conceptualizar, porque la vamos a necesitar más adelante, es lo que se llama hacer un condicional anidado. Es decir, poner un condicional adentro de otro condicional. ¿A qué me refiero con eso? Si nosotros nos paramos en este bloque, aquí solo entra el programa cuando los alumnos son más de 40. Entonces, cuando son más de 40, lo que podríamos hacer es preguntarnos aquí mismo si los alumnos son más de 80. Si los alumnos son más de 80, escribimos por pantalla, son muchísimos. Y si no, escribimos simplemente son muchos. Y esto lo pongo así. Entonces fíjense, esta nueva pregunta de si los alumnos son más de 80 solo nos la hacemos cuando ya nos hemos asegurado que los alumnos son más de 40. Esto, digamos, de alguna manera incrementa la eficiencia, porque en un caso como este, donde los alumnos son 20, esta primera pregunta salta al segundo bloque y no incurrimos en ningún costo computacional adicional por haber incluido esta condición. Entonces, número de alumnos mayor 40, número de alumnos mayor 40, son muchísimos, son pocos alumnos. Obviamente si lo corremos ahora nos va a seguir diciendo que son pocos, así que podríamos probarlo poniendo que los alumnos son 90. Grabo el programa y lo ejecuto. Cuando lo ejecuto me sale en la ventana de comandos que el número de alumnos es 90, que son muchísimos, fin del programa. ¿Sí? De hecho, esta ahí no me sale porque Octave no sabe manejar letras con acento, así que lo vamos a poner en minúscula, sin tilde directamente, y me va a salir son muchísimos, fin del programa. Está bien, entonces tenemos nuestro primer programa, hemos visto una estructura condicional, hemos visto el comando else, la sentencia else, y hemos visto la sentencia para cerrar un bucle condicional en diff. También hemos visto la sentencia disp, que me permite mostrar un texto en pantalla, y como son textos los estoy poniendo entre comillas simples, ¿está bien? Como habíamos visto antes en el video. Una cosa que quiero remarcar ahora, aprovechando, es que si ustedes observan, yo incluí aquí al principio una serie de espacios en blanco. Estos espacios en blanco no los pone automáticamente Octave, sino que los puse yo como programador. Se llaman indentaciones. ¿Para qué sirven? Para la computadora son totalmente obviadas. Es decir, a la computadora no le importa si yo pongo acá 2 espacios, si pongo 100 o no, si no pongo ninguno. El objetivo de estas indentaciones es ayudar al programador a entender cómo está estructurado el programa. Básicamente lo que se suele hacer, lo que es buena práctica, es cada vez que yo hablo un bloque de programa, por ejemplo con una estructura condicional,
todo lo que está dentro de ese bloque le agrego una tabulación con la tecla Tab, que es la de aquí al costadito del teclado, con esta. Le agrego una tabulación de manera que todo el texto quede corrido hacia el costado y sea fácil de entender que el bloque abre aquí, cierra aquí, abre aquí y cierra aquí. Entonces, si la condición se cumple, se va a ejecutar solo este bloque. Si la condición no se cumple, se va a ejecutar solo el bloque siguiente. ¿Está bien? Octave también me agrega estos simbolitos menos acá, con el cual me permite cerrar o ocultar todo el contenido de un bloque condicional. La verdad no es de gran utilidad, pero se los menciono para que, bueno, los van a ver acá y quizás les llame la atención. ¿Está bien? Bien. Una cosa más quiero destacar con este programa antes de pasar al siguiente. Si ustedes se fijan, lo primero que dice el programa cuando lo ejecuto es numalumnos igual 90. ¿De dónde sale esto? Bueno, básicamente lo que me está haciendo es imprimir por pantalla esta operación de asignación. Es decir, está asignando un valor de 90 dentro de la variable numalumnos y me lo está informando por pantalla. Me está diciendo, grabé un 90 en la variable numalumnos. Eso es lo que me quiere decir con este numalumnos igual 90. Cuando mi programa comienza a ser más complejo, si cada operación de asignación se imprime en pantalla, se genera un caos en la salida que no me deja entender qué es lo que el programa está haciendo o confunde. Entonces lo que se suele hacer es, al final de las operaciones de asignación en el programa, poner un símbolo de punto y coma, como este. Lo que le indica eso a Octave es que esta asignación la tiene que realizar, pero que no la tiene que imprimir por pantalla. Entonces, una vez que yo agrego el punto y coma, si grabo el programa y lo ejecuto otra vez, lo que van a ver es que se imprime por pantalla, nada más, ejercicio 0, son muchísimos, fin del programa. Y no me está imprimiendo esta asignación. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros al principio de la clase, o más temprano, definíamos acá operaciones de asignación, siempre nos estaba imprimiendo también por pantalla la asignación apenas la terminábamos de hacer. Área igual ancho por alto, área igual 20. Aquí también hubiéramos podido poner punto y coma en cada uno de estos para que no nos imprimiera el resultado de la operación por pantalla. ¿Está bien? Bueno, tenemos nuestro primer programa con condicionales. Vamos a pasar a la siguiente estructura de control. Vamos a crear un programa nuevo. Y en este programa vamos a aprender a usar por primera vez otra estructura de control muy poderosa que se llaman bucles o ciclos, que me permiten repetir una serie de operaciones cuantas veces yo quiera. Nuevamente vamos a hacerlo a través de un ejercicio práctico, de manera que podamos entender qué es lo que estamos queriendo hacer. Y la consigna que vamos a hacer en este siguiente ejercicio es intentar encontrar la suma de los números naturales del 1 al 10. Lo que quiero calcular es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10 y ver cuánto me da ese total. ¿Está bien? Desde ya uno podría poner algo así como resultado igual 1 más 2 más 3 más 4, bueno, más 4 más 5 más y seguir. Y este sería un programa, estrictamente sería un programa válido, pero sería un programa muy poco elegante y que no sería fácil de extender. Si de repente yo quiero sumar los números del 1 al 100 en lugar del 1 al 10, bueno, estoy sonado, porque comienza a ser un trabajo repetitivo para el programador que es insoportable. Desde ya, como les dije, la idea es aprender una estructura de control que se llama bucle o ciclo, que me permite repetir una operación varias veces y que me va a facilitar esta tarea de sumar estas sumas repetidas de alguna manera, ¿no? Entonces, les voy a escribir el programa y una vez que esté terminado de escribir, vamos a discutir qué es lo que está haciendo este programa, de manera que podamos entenderlo. Voy a crear primero una variable suma donde voy a ir acumulando
la suma a medida que la realizo. Y la voy a inicializar en 0. O sea, la suma inicialmente va a ser 0. Voy a poner un punto y coma para que no me la imprima por pantalla. Y luego lo que voy a querer repetir es una suma repetida de este tipo, donde voy a agarrar el valor que tengo sumado hasta el momento, le voy a sumar algo y lo voy a grabar sobre la misma suma. Entonces, ustedes ven, si yo repitiera este comando varias veces con distintos valores de i, bueno, el valor de suma que arranca siendo 0 iría incrementándose cada vez más y más hasta obtener el total que yo quiero. Lo que me falta de alguna manera decirle es cuántas veces repetir esta suma y cuánto tiene que valer i en cada una de esas repeticiones. Eso se hace a través del ciclo for, que en Octave se escribe de esta manera. For i igual 1, 2 puntos, 10, suma igual suma más i en for. Esto es un bloque, igual que había con el if and if, y lo que indica es que las instrucciones que están aquí adentro se van a repetir una cierta cantidad de veces. ¿Cuántas veces? Bueno, la cantidad de veces indicada por esta sentencia que hay aquí. En este caso se va a repetir 10 veces. La primera vez i va a valer 1, la segunda vez i va a valer 2, la tercera vez i va a valer 3, después 4, después 5, después 6, 7, 8, 9 y la última vez i va a valer 10. Cuando i valga 10, el programa, la parte de adentro se va a ejecutar por última vez y después la ejecución va a continuar hacia abajo por si yo tuviera otros comandos aquí, como podríamos poner fin del programa, igual que hicimos antes. Entonces, básicamente este bucle se va a repetir 10 veces y después va a imprimir por pantalla fin del programa. ¿Está bien? Vamos a ver si funciona. Para eso vamos a escribir acá también que me muestre por pantalla cuánto vale la suma al final, que este va a ser el resultado que en definitiva estoy queriendo obtener. Voy a grabar el programa y le voy a poner ejercicio 1 y lo voy a ejecutar desde aquí, desde la ventana de comandos, escribiendo ejercicio 1. Me dice 55, fin del programa. Bueno, la pregunta es, 55, ¿es el resultado correcto o no? ¿Mi programa está bien escrito o he cometido algún tipo de error? Bueno, en principio está bien, pero una cosa que nosotros podemos hacer para asegurarnos es, al principio, sobre todo cuando estamos ganando confianza, es correr este programa paso a paso para ir verificando que el funcionamiento sea correcto. Eso me lo permite hacer Octave. Se hace de la siguiente manera. Yo me puedo parar en cualquiera de estas instrucciones, por ejemplo suma igual a 0, y cliquear en este margen del programa. Fíjense, cuando cliqueo aparece un punto rojo que si lo vuelvo a cliquear desaparece. ¿Está bien? Una vez que yo definí un punto rojo, yo puedo correr el programa con este simbolito. Save file and run. Si lo corro, lo que va a hacer es ejecutar el programa hasta llegar al punto rojo y ahí se va a detener. Me marca justamente que se ha detenido ahí esta flechita amarilla que aparece en la pantalla. Es decir, el programa ha ejecutado estas dos primeras líneas que no hacían nada y se ha parado antes de ejecutar esta siguiente. Entonces, una vez que tengo el programa detenido, lo que puedo ir haciendo es ejecutarlo línea por línea e ir verificando que las cosas funcionen. Para ejecutarlo línea por línea, puedo usar este comando step, que se accede desde el menú debug step, o directamente apretar la tecla F10, que es la que indica aquí. Entonces, cada vez que yo toque la tecla F10 de la computadora, el programa va a avanzar una línea, de una en una. Entonces, toco una vez, se ejecutó el comando suma igual a 0. Fíjense que si me voy aquí al workspace, me dice que la variable suma es un double de 1 por 1 que vale 0 en este momento. Si toco F10 acá, vamos a ejecutar
el ciclo por primera vez. Ahí está, entré al ciclo. Como es la primera vez que se ejecuta, la variable i tiene el valor inicial que yo haya definido aquí. Quiere decir que si la busco de este lado, veo que i vale 1 en este momento. Entonces me paro ante esta operación. Suma vale 0, más i que vale 1, 0 más 1, 1. Entonces suma, que inicialmente valía 0, si yo ejecuto esta instrucción, pasa a valer 1. ¿Está bien? Luego se ejecuta el siguiente ciclo y después el siguiente y el siguiente. Y como ven, cada vez la variable i ahora vale 5, luego vale 6, luego vale 7, luego vale 8 y la suma vale 28, luego vale 36, luego vale 45 y cuando se ejecuta por última vez 45 más 10 da 55. Ahí caemos en esta operación. Si la ejecuto, imprimo por pantalla, y esta también, si la ejecuto, imprimo por pantalla. Y ahí terminó el programa, porque desapareció la flechita amarilla. Llegó al final. Si se fijan aquí, bueno, lo ejecuté paso por paso, por eso acá aparece un texto que dice debug, pero en definitiva aparece el 55, que es el resultado final del programa, y aparece el texto que dice fin del programa. Si quiero limpiar la pantalla para borrar todo esto que tengo aquí, puedo tocar botón derecho y poner Clear Window, con lo cual vuelvo a tener una ventana limpia. ¿Está bien? Bien. Y para salir de este modo debug, tengo que poner aquí en el menú debug, Quit Debug Mode o terminar el modo de debug, que se toca ahí. ¿Por qué se llama debug el hecho de correr el programa línea por línea? Bueno, debug en inglés significa bicho. Debug es el proceso de eliminar los bichos. Los bichos se les llaman a los errores en el programa. Y esto tiene una razón histórica porque las primeras computadoras eran muy grandes y los transistores no eran transistores sino que eran válvulas. Y a veces en las válvulas entraban bichos y se morían por la electricidad. Entonces la computadora daba valores erróneos en los cálculos porque tenía bichos muertos en sus circuitos. ¿Está bien? Entonces el proceso de debug era el proceso de quitar los bichos de la computadora. Y quedó, en definitiva, luego para los errores que son errores del programador, que no necesariamente están ligados a que la computadora esté andando mal, sino que hemos hecho mal nuestro programa. Entonces hacer un proceso de debug es hacer un proceso de analizar el programa y encontrar y quitar cualquier tipo de errores que puedan haber ocurrido. ¿Está bien? Bueno, entonces tenemos nuestro condicional, nuestro ciclo, nuestro bucle for, y bueno, hemos repetido la suma del 1 al 10 tantas veces como nosotros queremos. Lo bueno de este programa es que, como les dije, ahora es muy extensible. Si nosotros queremos sumar del 1 al 100, simplemente es cuestión de cambiar este número aquí, grabar y ejecutarlo otra vez. Y me dice que la respuesta del programa es 5050. Cosa que si quisiéramos calcular a mano con una calculadora, la verdad nos llevaría muchísimo tiempo. Como ven, estamos comenzando a ver las ventajas de utilizar una computadora y de programarla para hacer nuestros cálculos. Bien, ¿qué más? Vamos ahora a modificar nuestro programa ligeramente. ¿Qué pasa si ahora lo voy a grabar esto como ejercicio 2, le voy a cambiar el nombre, les voy a poner grabar como ejercicio 2 antes de modificarlo? ¿Qué pasa si ahora queremos sumar los números naturales del 1 al 100, pero no todos los números naturales, sino solo los que sean divisibles por 3, por ejemplo? Entonces voy a poner sumar los números naturales divisibles por 3 del 1 al 100. Con lo cual no tengo que sumar todos, sino solo los que son divisibles por 3. Es decir, el 3, 6, el 9, el 12, el 15, el 18, etc. De vuelta, hay varias formas de hacerlo. Quizás la más instructiva es la que implica agregar dentro del bucle del ciclo del bucle for un condicional. Así vemos que en realidad las estructuras de control se pueden poner unas dentro de otras de acuerdo a como necesitemos. Es decir, nosotros iba a ir valiendo 1, después 2, después 3, después 4, etc.
nos va a interesar hacer algo solamente cuando ese i es divisible por 3. Entonces lo que podemos preguntarnos acá es if i divisible por 3. Y solo en ese caso voy a realizar la suma. Obviamente i divisible por 3, Octave no va a saber qué significa. O sea, nosotros tenemos que buscar alguna manera, utilizando las funciones de Octave, de verificar si un número es divisible por 3 o no. Como les dije hace un rato, Octave tiene un montón de funciones incorporadas. Así como nosotros habíamos calculado hace un rato la raíz cuadrada, también podemos calcular el resto de una división entera. Y eso se hace con el comando rem, que viene de la palabra inglés remainder, el resto. ¿Está bien? Y se usa así. Remainder, se abre paréntesis y se pone el número que quiero dividir, en este caso i, y el divisor, en este caso 3. Entonces, este comando lo que me devuelve es el resto de la división i dividido 3. Si un número es divisible por 3, ¿cuánto es su resto al dividirlo por 3? 0. Entonces ahí podemos verificar si el resto es 0. Si el resto es 0, se va a ingresar dentro del bloque y se va a sumar. Si no, no se va a sumar. Fíjense que yo acá puse igual, igual en la condición. ¿Por qué es eso? Bueno, porque en Octave, recuerden, el signo igual se utiliza para las asignaciones, como estamos haciendo aquí. Meter un 0 dentro de la variable suma. En este caso nosotros no queremos asignar nada. Lo que queremos hacer es una comparación de igualdad entre el resto y el 0. Es decir, ver si esos dos son iguales o no son iguales. Y esa operación en Octave se hace con el igual igual. Hasta ahora hemos visto como condiciones mayor, menor, menor igual, igual igual. También está el mayor igual, que no lo hemos usado hasta el momento. Y también hay una operación que significa distinto de, que se puede poner con el signo de admiración. Si uno pone signo de admiración igual, esto significa distinto de. En este caso no lo necesitamos, vamos a hacer igual igual, simplemente para comparar que el resto sea igual a 0. Entonces fíjense, si lo ejecutamos paso por paso, inicializamos suma en 0, inicializamos i en 1, llegamos al condicional, el resto de 0 dividido 3 es 0, perdón, de 1 dividido 3 es 1, con lo cual, fíjense, no entra aquí adentro, sino que pasa al siguiente ciclo. Ahora i vale 2, i dividido 3 tiene un resto de 1, con lo cual tampoco va a entrar. Si toco otra vez, ahora i vale 3. Cuando i vale 3, 3 dividido 3 tiene un resto de 0, quiere decir que ahí recién ingresa dentro de este bloque, suma, y i pasa a valer 4, y luego 5, y luego 6, en 6 vuelve a entrar, 7, 8, en 9 vuelve a entrar, 10, 11, en 12 vuelve a entrar, y así sucesivamente. Puedo tocar F5 para correr el programa hasta el final. Y si me voy a mi ventana de comandos, voy a ver que el resultado final es 1683. Es decir, ya no es más 5050, sino es 1683. Y fíjense que es bastante... O sea, el resultado tiene buena pinta porque es un número divisible por 3, que es lo que nosotros esperaríamos de sumar todos los números divisibles por 3. ¿Está bien? Bien, entonces tenemos hemos puesto nuestro primer condicional dentro de un ciclo, de un bucle if, de un bucle for, quiero decir. Vamos a complejizarlo un poquito más. ¿Qué pasa si queremos sumar los números naturales? Bueno, voy a dejar que este sea el ejercicio 2. Queremos sumar los números naturales que sean divisibles por 3 y por 4 simultáneamente. Es decir, solo queremos los números que se pueden dividir por 3 y por 4 al mismo tiempo. Por ejemplo, el 12, el 24, el 36, etc. Con lo que ya hemos visto, se nos pueden ocurrir un par de maneras de hacerlo. La primera sería
agregar un condicional anidado. Es decir, agarrar este if, ponerlo aquí adentro, y entonces, cuando el número es divisible por 3, recién ahí me pregunto si también es divisible por 4. Entonces, si es divisible por 3, entro. Si es divisible por 4, entro, sumo, y si no, de alguna manera esta suma será ignorada. Si alguna de las dos condiciones no se cumplen, bueno, la suma no se va a realizar. Esta es una manera correcta de hacerlo. Si ejecuto me va a dar un resultado de 432, que es el resultado correcto. Pero hay otras también que quiero destacar y por eso traigo a colación este ejercicio, que es el hecho de que las condiciones, estas igualdades, se pueden combinar lógicamente. Es decir, en lugar de hacer dos if por separado, lo que yo puedo hacer es un condicional donde de alguna manera solo se cumpla si se cumple esta condición y aquella. Es decir, si el resto de la división por 3 es 0 y el resto de la división por 4 es 0, recién ahí que entre. Lógicamente esto tiene sentido. Lo que pasa es que en Octave esto no se escribe con la letra Y como en castellano, sino que lo que hay que usar es un símbolo que es este. 2 veces el símbolo ampersand. Ampersand es este simbolito del AND. Entonces si yo escribo esto así, Octave lo que va a hacer es evaluar esta condición, evaluar esta, y la condición global, combinación de las dos, solo va a ser verdadera si ambos miembros son verdaderos. Entonces, si es divisible por 3 y es divisible por 4, recién ahí se va a cumplir la condición y va a entrar. Fíjense, lo puedo grabar este programa y ejecutar, y nuevamente me dice 432, es decir, me da el mismo resultado que antes cuando había usado if anidados. Ahora usamos esta combinación lógica de los dos tipos de las dos preguntas, o de las dos condiciones. Obviamente hay otra forma incluso más fácil, que es olvidarse de esto y darse cuenta, en realidad los números que son divisibles por 3 y por 4 son divisibles por 12. ¿Está bien? Y de hecho con esto no aprendemos nada nuevo, pero simplemente nos damos cuenta que, remarco otra vez, que hay muchas formas de hacer los mismos programas. Así que bueno, me acuerdo cómo le funciona la creatividad a cada uno a la hora de sentarse. Bueno, encontrará maneras distintas de hacer los programas. Por eso es muy raro que si dos grupos, por ejemplo, de trabajo dentro de la clase, de la cátedra, hacen dos TPs individualmente, los programas que terminen sean idénticos, es casi imposible, porque en realidad cada uno va a hacer las cosas un poco distintas. Y de hecho probablemente los dos programas funcionen siendo bastante distintos. Los nombres de variables van a ser distintas, la manera de organizar los condicionales van a ser distintas, la manera de estructurar el programa en su conjunto probablemente sea distinta también. ¿Está bien? Vuelvo un cachito acá para atrás, simplemente para indicarles que así como existe esta condición, digamos, estos operadores que combinan condiciones, o sea, estos operadores como este que combinan condiciones se llaman operadores de Boole. O sea, esto se escribe así si lo buscan en internet, Boole, o se llaman también operadores booleanos cuando se adjetiva. Y el que hemos visto hasta ahora, es el I, pero también hay otro que se pone con dos barritas verticales, que es el O, y hay otro que se pone así, que significa no. Típicamente los que van a usar para combinar cosas son el I y el O. Es decir, por ejemplo, en este caso el programa entra si esta condición es verdadera y esta también. Si yo acá cambiara este operador por este otro, entraría cuando esta condición es verdadera o esta condición es verdadera, con los cuales el programa tendría este sentido. O sea, sumaría los números que son divisibles por 3 o por 4. Y obviamente obtendríamos
un resultado distinto, 2551. ¿Está bien? Nota al margen respecto de esto. Si ustedes quieren aprender más sobre operadores matemáticos, operadores lógicos dentro de Octave, qué funciones incorporadas tiene y qué sé yo, pueden ir a la ayuda que está aquí arriba, pero lo más fácil de todo, a mi entender, es ir al navegador y poner Octave, qué sé yo, Boolean Operators, por ejemplo, y les va a salir en internet documentación de bueno, todos los operadores lógicos que hay. Por ejemplo, acá está el I, acá está el O. Bueno, y así todo con, por ejemplo, si ponen Octave, funciones, por ejemplo, funciones trigonométricas. Les van a salir acá todas las funciones matemáticas que tiene o trigonométricas que tiene Octave, cómo se llama cada una y en todo caso cómo se usan. O sea, uno puede clicar cualquiera de estas y en internet hay documentación sobre cada una de estas funciones y cómo funcionan, cómo se usan, para qué sirven. Como ven, por ejemplo, aquí me llevó a la ayuda de MATLAB, porque como les dije, ambos lenguajes son compatibles entre sí, con lo cual cualquier cosa que yo aprenda de MATLAB me va a servir para el Octave y viceversa. ¿Está bien? Pero bueno, más allá de eso, algunas de las funciones que pueden necesitar habitualmente son la función sin, que es el seno, del seno de un número, la función cos, que te da el coseno de un número, bueno, ya habíamos visto la raíz cuadrada de un número, ¿qué otra? E a la, un número, otra, el valor absoluto de un número, el signo de un número, bueno, hay infinitas de estas que pueden buscar. ¿Está bien? En internet para lo que necesiten. Es decir, todo este tipo de operaciones matemáticas están incluidas dentro de Octave, es simplemente cuestión de buscar un poquito cómo se llaman o cuál es el nombre de la función que hay que usar en cada caso. ¿Está bien? Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Este es parecido, pero sutilmente distintos, y es a propósito sutilmente distinto, porque nos va a permitir entender el uso de otra estructura de control o otro tipo de ciclos, que no es el ciclo for. ¿Está bien? Imagínense este problema. Lo voy a escribir como una pregunta. ¿Cuántos números naturales necesito sumar para llegar a 10, por ejemplo? No, bueno, a 1000. ¿Cuántos números naturales necesito sumar para llegar a 1000? ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, 1 más 2 vale 3, más 3 vale 4, perdón, más 3 vale 6, más 4 vale 10, más 5 vale 15, más 6 vale 21, más 7 vale 28, así. ¿Hasta qué número tengo que sumar para llegar a 1000? Bueno, básicamente, si yo quiero resolver eso a través de un programa, bueno, es claro que yo tengo que hacer algo parecido a lo que había hecho la otra vez. Necesitaría llevar un conteo, un contador de cuánto tengo sumado hasta ahora, y necesito de alguna manera sumar y a esa suma irle sumando 1, después 2, después 3, después 4, etc. Uno podría estar tentado de hacerlo con for, como habíamos hecho antes, como habíamos hecho aquí. For i igual, me lo copio. El problema es que en los ciclos for yo siempre tengo que poner cuántas repeticiones quiero hacer. Es decir, los ciclos for solo me sirven cuando sé a priori cuántas repeticiones quiero hacer de mi programa. O sea, en el caso anterior yo sabía que quería hacer 10 sumas o 100 sumas. En este caso no sé cuántas sumas tengo que hacer.
lo que tengo que hacer es ir sumando, 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 hasta que se cumpla una determinada condición. Entonces Octave me da un par de herramientas para poder hacer esto, que son otro tipo de ciclos. En particular, el que vamos a ver es el ciclo while. While en inglés significa mientras tanto. Y se usa de la siguiente manera. En lugar de poner una cantidad fija de repeticiones, lo que se pone aquí es una condición, como poníamos en el condicional, como en el if. ¿Para qué sirve esa condición? Mientras la condición se cumpla, el ciclo se sigue repitiendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, lo que queremos hacer, veamos si esto es estrictamente cierto, pero en principio lo que queremos hacer es repetir mientras la suma sea menor que 1000. Y como todos los anteriores, esto se cierra con una instrucción de fin de ciclo, que en este caso es end while, fin del mientras tanto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hace este programa? Mientras la suma sea menor que 1000, repite esta parte una y otra y otra y otra y otra vez. En principio, parecería que lo tenemos bastante cerca, porque una vez que esta condición que suma llegue a 1000, esta condición se va a dejar de cumplir y el programa va a seguir hacia aquí, hacia fin del programa. Pero nos falta un ingrediente. Fíjense, ¿qué es lo que no hemos definido en este caso? Bueno, no hemos definido para nada cuánto vale i. En el bucle for, como teníamos antes, i se definía como parte del ciclo. Es decir, el for automáticamente me definía una variable i y le iba dando valores. En cambio, en el while no se define ninguna variable i. Si la quiero definir, la tengo que definir yo. Y eso se hace manualmente. Entonces lo que tengo que hacer es, por ejemplo, crear una variable i que valga 1 al principio y luego de cada suma incrementar el valor de esa variable o de ese contador. Entonces, en la primera vez que entro aquí iba a valer 1, suma vale 0, más 1, 1, va a pasar a valer 1. Y que vale 1, más 1 va a pasar a valer 2. Entonces, en el siguiente ciclo i vale 2, y en el siguiente i vale 3, y en el siguiente i vale 4, y así, y así, y así. ¿Está bien? En este caso, el contador que cuenta el número de repetición en la que estoy dentro del ciclo, en el bucle while lo tengo que definir manualmente, es decir, lo tengo que definir yo explícitamente de esta manera. No me lo da Octave por defecto. ¿Está bien? Bueno, igual la pregunta era ¿cuántos números naturales necesito sumar para llegar a 1000? La respuesta, ¿cuál sería? ¿Cuántos números necesito sumar? Bueno, ahora vamos a ver si es exactamente así, pero lo primero que a mí se me ocurre poner es aquí i. Entonces, cuando la condición se deja de cumplir, ¿cuánto vale i? Bueno, ese es el último. I me está contando de alguna manera la cantidad de veces que se repitió el ciclo, es decir, cuántos números necesité sumar. Entonces, podemos grabar este programa. Le habíamos puesto ejercicio, no le habíamos puesto todavía. Le vamos a poner ejercicio 3. Lo vamos a ejecutar. Y me va a decir ejercicio 3, 46. Bueno. La pregunta es, ¿está bien o está mal este programa? Bueno, analicémoslo un poquito. A priori es difícil a ojo decir si está bien o está mal. Entonces una estrategia que podríamos adoptar es, en lugar de intentar sumar hasta llegar a 1000, poner acá un número más chiquito como 10 y ver cuánto nos da el programa. Fíjense, si cuento cuántos números tengo que sumar para llegar a 10, me dice que hay que sumar 5 números. Y eso lo podemos verificar a mano. Lo habíamos hecho antes. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15.
Es decir, si se fijan, para llegar a 10 no necesitaba 5, solamente necesitaba sumar 4 números. 1, 2, 3, 4, suman 10 en total. Con lo cual esto indica que mi programa tiene algún error, porque me está diciendo 5 y en realidad me tendría que decir 4. ¿Cuál es el error que cometí? Bueno, fíjense que yo especulé con que i era la cantidad de repeticiones que había hecho el bucle. Cuántas veces se había repetido este bloque que está aquí. Pero si lo analizamos, vamos a ver que en realidad i se pasa por 1. ¿Por qué? La primera vez que se ejecuta el bucle, i entra valiendo 1, pero sale valiendo 2. La segunda vez, i sale valiendo 3. La cuarta vez sale valiendo 5. Entonces, el bucle se ejecuta 4 veces, pero i sale valiendo 5. Y es por eso que estamos cometiendo un error. Hay varias formas de corregirlo. Una es decir simplemente, bueno, el resultado final no es i, sino que es i menos 1. Es decir, la cantidad, o sea, sabiendo que i siempre está sumando una vez de más, es fácil corregir el programa de esta manera. Pero hay otras maneras también que podemos reestructurar nuestro programa para que quede más elegante esto. Una de ellas podría ser simplemente inicializar i en 0 y esta suma haciéndola antes de la anterior. Entonces fíjense, en el primer bucle i entra valiendo 0, pero apenas entra pasa a valer 1. La segunda vez apenas entra pasa a valer 2. La tercera vez apenas entra pasa a valer 3. La última vez pasa a valer 4 y ahí ya termina. Entonces el número el número de i al final es estrictamente el número de veces que se repitió el ciclo, que es lo que queríamos obtener. Entonces esta sería quizás una manera más clara de escribir el mismo programa. ¿Está bien? Como ven, de vuelta, numerosas maneras de escribir lo mismo de distintas maneras. Entonces, como regla de... Este es el bucle while visto así medio rápido. Obviamente esto hay que practicarlo si uno lo quiere usar. Es un poquito más confuso que el for y es más propenso, uno puede ser más propenso a cometer errores usando esto. Pero para algunas cosas es ideal este tipo de ciclo while en lugar del ciclo de for. Como regla de pulgar, la manera, cuando yo estoy haciendo un programa, si tengo la manera de elegir si necesito hacer un for o necesito hacer un while, es preguntarme si sé la cantidad de repeticiones que voy a hacer. Si sé la cantidad de repeticiones que voy a hacer, entonces uso un for. Si no sé la cantidad de repeticiones que voy a hacer, entonces ahí es donde me conviene usar un while y utilizar esta forma de expresar las condiciones. ¿Está bien?